Hola, buenos días. Hoy vamos a compartir desde números 3. Le damos gracias a Dios. Disculpen si escuchan un poquito de ruido. Puede ser que escuchen bastantito ruido porque literalmente no estoy en como en el lugar donde siempre predico, pero hay que predicar. Y como estoy en otro lugar donde no es muy común que predique, pero no es común que predique con, con tanto ruido, entonces pueden escuchar bastantito ruido, ¿ok? Para que no nos espantemos, o es que solamente yo me espanté cuando iba a predicar números 3 hace como 2 días. Entonces vamos a leer. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Bueno, esto también lo expliqué en el día en el que empezó el ruido. Eh, Miren, ¿qué es ofrecer fuego extraño delante de Jehová? ¿Qué es ofrecer fuego extraño delante de Jehová? Dios nos tiene con el incienso, prendían un fuego, exactamente exactamente prendían el fuego a manera de olor grato a Yahvé. Pero recuerden que a Yahvé no puedes timarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que como Él lo haya dicho, así sería, y si no, moriría. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros podríamos decir, bueno, pero si ofrecieron fuego extraño, ¿por qué Nadab y Abiú, Eleazar y Abiú, Nadab y Abiú, porque después pasaron Eleazar y Tamar, porque anteriormente ellos no nada más mataron un cordero y pues les perdonó que fuera fuego extraño? ¿Verdad que eso hubiera sido como no, sí, oye, ¿por qué Jehová no los dejó ofrendar por su pecado? ¿Y por qué no los dejó ofrendar por su pecado? Y ya luego pues ellos estaban como si nada, ¿no? Porque realmente esto nos quiere dar a entender a nosotros la salvación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ofrecemos lo nuestro a Yahvé creyendo que es lo que Él recibe, entonces nosotros estamos muertos. Es lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque no ha sido perdonado nuestro pecado si nosotros ofrecemos fuego extraño. Porque el fuego que nos da Dios, este es en espíritu, el que nos revive para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué sucede? Las personas quieren pensar que sus pecados se perdonan de manera muy distinta. Las personas quieren pensar que sus pecados se perdonan, por así decirlo, cuando ellos hacen o dejan de hacer algo. Digamos, mi pecado se perdona en cuanto yo decido ya no ser mentiroso, o cuando yo decido ya no ser ebrio, o ya no hacer esto o aquello o aquello o aquello. A ver, y entonces miren, muchas personas lo dicen, entonces Dios quiere que tú hagas lo que quieras. Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué nos permite tener una vida desordenada antes de recibir la salvación? Es muy distinto. Tener una vida desordenada antes de recibir la salvación es normal. ¿Por qué? Porque la vida desordenada es la que nos lleva a Jesucristo. La vida desordenada es la que nos lleva a solamente por su gracia ser salvos. Ahora bien, también existe de que cuando nosotros ya somos salvos, Dios nos permite tener debilidades, pero nos permite estar en ordenanza estar en orden y vivir bajo su... Buenos días, Juancho. eh, Estar bajo su mandato. ¿Eso qué quiere decir? Para Dios, que tú vivas en libertinaje es literalmente que tú no prediques. ¿Por qué? Porque si tú predicas, entonces Él se encarga de todas tus debilidades. Si tú predicas, entonces tú le puedes decir a Dios, Padre, quítame esta debilidad, quítame esta, quítame lo otro, etc. Pero hay personitas que nosotros ya vivimos pues como humillados constantemente de corazón, los cuales en nosotros no ha permitido tantas debilidades mostrables ante el mundo. Pero pues ciertamente las tenemos, yo se los he platicado. Yo soy muy...
Yo soy muy débil ante los videojuegos. Yo soy muy débil ante los videojuegos y pues como podrán ver, por obviedad, ante la comida. A mí me gusta muchísimo comer. Me encanta muchísimo comer mal. Entonces, justamente Dios me ha permitido quitar esa, voy parte por parte. Primero, pues yo creo que Dios me está quitando la gula, por así decirlo, ¿no? Como muchos dicen, permitiéndome llevar pues ya como una estabilidad en lo que ingiero, ¿no? O sea, comer con respeto. Pero antes eso no se me permitía. Pero sinceramente hay muchas personas, muchos hermanos que tienen otras debilidades. No lo sé, tal vez algunos hermanos pues tienen debilidades con el alcohol, con el cigarro, con las sustancias ilícitas. Sin embargo, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos son salvos por la misma cosa que yo, por el sacrificio de Cristo. Y yo no puedo decir, ay, es que ellos no son hermanos porque tienen diferentes debilidades a las mías. No, ¿por qué? Porque secretamente todos tienen debilidades aunque no las quieran decir. Todos tienen debilidades. Ah, por ejemplo, la hermana Mariela es egocéntrica. Y yo creo que también muchos hermanos, ¿no? Podríamos ver eso y ella no va a ser menos hermana que yo o menos hija de Dios que yo. Por ello, ¿por qué? Porque ella también tiene ciertas debilidades y Dios la ama y Dios la amó y Dios le perdonó sus pecados. Entonces, las mujeres, Nami, ¿qué? Lamentablemente, aunque hombre no quiere decir, te pareces al nieto de Capulina Capulinieto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Carlitos es alcohólico, sin embargo, yo espero algún día llamarlo hermano, porque yo no sé si Carlitos ha recibido, Carlitos es nuevo. Bendiciones, hermana, ya no te tiñes el cabello, ¿qué te pasó? ¿Te doblegaron los legalistas fariseos? No, ¿quieres pruebas? Tengo uñas. No. Sencillamente, a mí no me gusta tintarme el cabello porque a mí no me gusta mucho el olor del peróxido. No me gusta el olor del peróxido. No me gusta, o sea, no me gusta. Miren, es que cuando tú te tiñes el cabello, no sé si los hombres se han teñido, tal vez alguno me confirmará, se te arde la cabeza, te arde muchísimo. Entonces yo soy bien intolerante al dolor en mi cabeza. Entonces, pues por eso. Pero no, y justamente, pues ya ahorita ya no lo hago. Pero no, Carlitos, si tú eres alcohólico o no, eso no define tu relación con Dios. Eso no define si tú eres hijo de Dios o no. Hermana, ¿viste el último video de Cristo te salvó? No, no lo he visto. Mándamelo por WhatsApp. ¿Tienes mi WhatsApp? Salir de todas las religiones, la católica es la madre de todas las religiones, Apocalipsis 18:4, Dios es Zeus. No te preocupes, Jauregui. No te preocupes. Bueno, voy a seguir. Ahora ya sabemos qué es ofrecer fuego extraño. Les dimos ejemplo la hermana Mariela y yo. Entonces, bueno, voy a proseguir a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de la reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo y darás los levitas a Aarón y a los hijos. Le son enteramente dados de entre los hijos de Israel y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos en los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. Me perdí.
Ah, sí. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gerson, Coat, Merari, y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias, Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Esas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Limni y de Simei. Esas son las familias de Gerson. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Elisaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión estarán en el tabernáculo a la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat era la familia de los Amramitas y la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba, 8,600. Que tenían a la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Eliasab, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministra, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen guarda del santuario. De Merari era la familia de los malitas. Tengo 3%, me voy a apurar. De esas son las familias de Merari. Ay, no recuerdo dónde iba, me perdí. De los malitas y la familia de los musitas. Esas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,600. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abihail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enreces con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Recuerden, todo el que es extraño, todo el que es un fuego extraño, o todo el que es una persona extraña, muere. ¿Por qué? Porque Dios no toma al extranjero como el hijo. Eso tienen que aprendérselo bien. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Y Jehová mandó a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalo por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés cómo Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de los nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en un lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario les tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Al parecer, los levitas eran los protegidos. Entonces, bueno, ¿esto qué nos lleva a saber? Hay una palabra que se repite mucho: rescate, 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 rescate. ¿Qué es ese rescate? ¿Y a quiénes rescataron y por qué? Ustedes son los rescatados.
aunque no lo puedan ver por el momento, tal vez porque aún no tienen el Espíritu de Dios habitando en ustedes, pero los rescatados somos todos nosotros por Jesucristo. Recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? Es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son diferentes? No, únicamente en lo que se diferencian es de que en uno había pasado y en otro no. La promesa era exactamente la misma. Cuando Dios redimía o cuando Dios decía rescatemos, rescatemos, o da por rescate, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, que ellos pasaban a ser eran de alguien y ahora pasaban a ser propiedad de Yahvé. Así nosotros, por la sangre de Cristo nosotros fuimos rescatados. ¿Eso qué quiere decir? Que antes éramos hijos de Satanás y fuimos rescatados y ahora somos de Yahvé. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que aún están en las obras o las personas que aún no son compradas por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, aún están en manos de otra persona, aún están en manos de Satanás. Sí, Oscar Aquino, hijos de Satanás. Todos nacen siendo hijos de Satanás. Dios guarde. Sí, todos nacen siendo hijos de Satanás, Oscar Aquino. Sí, todos nacen siendo hijos de Satanás porque nacen destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al nacer de... Permítanme tantito, voy a intentar cargar mi teléfono. A ver... Si no llego, no llegué. Sí llegué. Sí llegué a cargar mi teléfono. Pues para responder las preguntas. Realmente no quería interrumpir la lectura de la Biblia. Y pues si no me alcanzaba, ¿qué iba a hacer? Entonces, bueno. Sí, todos no sé, por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Esto qué quiere decir de todos? ¿No? Todos quiere decir no hay ser humano en la tierra que nazca sin pecado. No hay ser humano que nazca, o sea, que haya nacido de mujer que sea sin pecado. Pues si lo quieres ver así, Carlitos, todos. Todos, absolutamente todos. Deberías estudiar más eso. Habla en forma figurada. Hay dos maneras de ver la Biblia, Oscar. La manera carnal o la manera espiritual. ¿Esto qué quiere decir? No podemos ver unas cosas carnales y unas cosas espirituales. No podemos ver, ay, aquí Dios habla en serio o aquí Dios no habla en serio. Por ejemplo, las personas del séptimo día, ¿no? Vamos a hablar. Vamos a hablar sobre eso. Yo no sé si eres adventista, pero ¿tú crees que el rico y el Lázaro es cierto? O sea, es una manera en la que Dios nos muestra cómo obtienen la salvación y cómo es después de que obtienes la salvación y si no obtienes la salvación, el lugar de tormento. Bueno, las personas que guardan el séptimo día creen que el rico y el Lázaro realmente era una historia que se contaba comúnmente en Israel. Entonces ellos ven muy carnalmente con respecto a, era una historia, el rico y Lázaro es una historia que se contaba eh, comúnmente en Israel. ¿Para qué? Para negar el infierno. ¿Sabían eso? Ellos niegan, no, pues eso, no, el rico y el Lázaro, no, no pasa nada después de que morimos. No pasa nada, no es que haya infierno, sino que Jesús estaba replicando una historia que era contada de hace muchísimos miles de años a través del tiempo en Israel. Así que eso no es verdad. Jesús solamente lo utilizó como una referencia. ¿Me interpretan? ¿Cómo Jesucristo va a utilizar una referencia si no es verdad? Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Entonces,
Sí he conocido muchas personas que dicen, es que Dios habla de forma figurada, Dios no nos pide guardar el sábado, Dios no nos pide guardar el día de reposo, Dios no nos pide no vestir de dos hilos. La ley es santa y la ley es literal, la ley es espiritual, literalmente espiritual. Entonces, bueno, es como es y lamentablemente las personas que no lo quieran creer así es porque han caído en enseñanza fariseica. Enseñanza fariseica como de lo que me culpaban antes de en el live, ¿no? Por ya no pintarme el cabello. Sinceramente ni siquiera me lo pinté porque a mí me gustara, pero bueno. Eh, entonces, eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurre. Muchas personas tienen esa enseñanza fariseica y pues les voy a enseñar, ¿no? ¿Qué es enseñanza fariseica? Durante mucho tiempo y durante muchos años, el pueblo de Israel sufrió muchísimos exilios, muchísimos secuestros y muchísimos rescates. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaban a gobernarlos, los separaban como pueblo y luego los volvían a reunir en otro pedacito y entonces empezaron como a tener costumbres de otras tribus, de otro pueblo. Entonces, como ya tenían las costumbres de otros pueblos, empezaban como a querer combinar, pero todos estaban conscientes en una cosa. Yahvé tenía sus estatutos puestos y esos no se podían como corromper, vender o etcétera, ¿no? Buenos días, pastor. Em, ¿Qué, perdón? No estoy leyendo lo demás. Ahorita leo, ahorita leo. ¿Qué tiene de malo si te lo pintabas? Eso se llama fundamento ilegalismo. Por eso es que te digo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Te estoy diciendo que son situaciones ajenas, ¿ok? Ok. Bueno, prosigo. Y entonces estos fariseos eh, se mezclaron o sea, antes de ser fariseos decían que la familia que la familia de Herodes estaba muy mal porque realmente todo era corrupción. Y entonces ellos iban a ser los fariseos guardadores de verdad de la palabra de Dios. Y así fueron surgiendo muchas denominaciones inter interisraelíes, podríamos decirlo, ¿no? Internamente de los israelitas. Entonces, ellos supieron cómo moverse entre los diferentes tiempos, entre la caída de Grecia y pues la subida de Roma, por así decirlo, ¿no? Gráficamente para que me entiendan. Entonces, supieron sobrevivir a la subida de Roma, a la caída de Grecia, a muchos de los imperios, sabiendo que ellos tenían que ser pues corruptos y tenían que ser pues en lo que se podía guardadores de la ley. Pero ¿qué sucede? Cuando les destruyen los templos, ellos ya no pueden, o sea, espero que sepan que el fariseísmo actual no es el mismo, o el israelita actual, el judío actual, no es el de la Biblia. No son iguales. Ahorita es todo corrupción. Ellos no son verdaderos judíos. Nosotros somos los verdaderos judíos, los cristianos. Entonces, bueno, los verdaderos israelitas, porque no es como que Israel lo conforme una sola tribu. Las 12 tribus quieren decir toda la tierra, todas las personas en la tierra. Pero bueno, prosigo. Entonces, cuando los fariseos pierden ese templo, entonces dicen, la caridad puede suplir la caridad puede suplir al sacrificio de animales. Entonces, si tú das a los pobres, entonces tu pecado es perdonado. Si tú te pasas un pollo muerto, entonces tu pecado es perdonado. Y así, y así, y así, y así iban, y iban, y iban, creyendo y pasando eso a las diferentes denominaciones que ven hoy día, que todas se rigen por la caridad. Porque creen que la iglesia que se arrodille delante de estatuas tiene así la caridad. O sea, tiene que tú seas caritativo es lo mejor. ¿Por qué? Porque históricamente todo está corrupto por el fariseísmo actual. Entonces, bueno, cuando nosotros podemos leer en la Biblia, esto no se perdona con caridad. No hay ningún momento donde Dios nos diga que
tus pecados son perdonados por lo que tú hagas, por lo que tú haces o por lo que tú dices. En ningún momento de la Biblia se nos presenta de esa manera. Entonces, si no está en la Biblia, no es verdad. Entonces, ¿cómo viven engañados? Por eso es que muchos, pues tomaron esa ley y dijeron, pues vamos a hacer nuestra propia denominación, nosotros siendo los pobres y que nos den el dinero a nosotros, que nos den el diezmo a nosotros. Y por eso es que hay tanta corrupción en las iglesias protestantes, tanto como en la iglesia, bueno, no sé si saben, pero la iglesia que se arrodilla delante de estatuas, o sea, la iglesia, pues la iglesia católica, tiene también muchas reformaciones. Por ejemplo, están los franciscanos, algunos optan por irse a la ortodoxia, donde según lo mantienen más real. Entonces, no es únicamente un cisma del protestantismo, es un cisma dentro de, porque, no sé, les molestaba la pomposidad. Por ejemplo, yo por mucho tiempo estudié a San Francisco de Asís, que es realmente de mis personas preferidas, les podría decir, ¿no? Entonces, San Francisco de Asís, él reformó la iglesia, pero la reformó desde dentro, o sea, le hablo de la iglesia católica. Entonces, él la reformó desde dentro y así muchos también la reformaron desde dentro. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, creo que era ella. Ella también regañaba muchísimo, o sea, eh, a regañadientes estaba buscando una salida de la vida de pomposidad que llevaban en la iglesia donde ella estaba. O sea, lo reportaba. Y todos, y algunos que, o sea, teólogos y filósofos y personas que quisieron reformar por dentro la iglesia católica, ellos estaban, o sea, muy arraigados a que esto no debería de ser así. Sin embargo, nunca se fueron. ¿Por qué? Porque nunca quisieron defender la verdad. Es el problema, a excepción de San Francisco de Asís y pues, Martín Lutero y, bueno, Agustín de Hipona y, bueno, muchos otros realmente que sí sabían, o sea, sí tenían la verdad, pero no la querían decir. Entonces, como no querían decir la verdad, ellos ya tenían la verdad, ya sabían que sus pecados no se pagaban por indulgencias, a manera de que, por ejemplo, si alguien se quitaba un brazo y no que si te quitas un brazo, pues ya eres salvo ante Dios. Eh, Muchas de esas cosas, pues no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo se quitaba por el sacrificio de Cristo. Todo pecado se quita por el sacrificio de Cristo, no por nuestras propias obras. Entonces, de los únicos que tuvo la valentía de decir y defender y de hacer una reforma tan grande separada a lo que era la iglesia, bueno, la denominación católica. Entonces, esa es la historia de cómo es que nacen y de ahí, pues se empieza a corromper. ¿Por qué? Porque, miren, hay un dicho que a mí me enseñaron en historia, que la historia muere con su personaje. ¿Eso qué sucede? Las ventas que ocurren por vender un personaje histórico, esto es que le quieren ensalzar o le quieren sumar a lo que esta persona hacía. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, digamos Gengis Khan, ¿no? Gengis Khan, siendo muy violento, siendo un emperador muy, pues sí, bueno, siendo un conquistador enorme y siendo un conquistador a niveles que uno no se puede imaginar qué sucedería en estos tiempos. Bueno, uno sí se puede imaginar, pero es a menor nivel, ¿no? Más sutil. En ese tiempo no, en ese tiempo no. Entonces, ¿pero por qué Alejandro Magno se vendió mejor que Gengis Khan? Gengis Khan, eh, Gengis Khan era mucho más poderoso y conquistó muchísimo más que Alejandro Magno. Muchísimo, pero muchísimo más. Pero ¿por qué él no se vendió tanto como Alejandro Magno? Porque a Alejandro Magno le hicieron historia. Porque a Alejandro Magno le hicieron una narrativa en la cual lo dejaban como un superhéroe. Entonces, esto es lo distinto. Esto es lo que hay. Esa es la distinción. Entonces, en todas las denominaciones nos muestran a sí mismo a Jesús. Algunas muestran a Jesús como alguien
que como la lámpara de Aladín, te va a cumplir tus deseos, te va a cumplir tus metas, va a cumplir lo que quieres, etcétera. En otras denominaciones muestran a Jesús como alguien que te obliga a hacer esto, te obliga a hacer lo otro, te obliga a dar diezmo, te obliga a dar esto. Muchas personas ven a Jesucristo como una persona que te obliga a guardar un día en específico, a una persona que te obliga a esto, a lo otro, y entonces así se va deformando la historia. Entonces, siendo esto la corrupción que hubo en mucha historia de la iglesia, tanto de Jerusalén como porque a Jerusalén no le ganó el romanismo, le podemos decir, o sea, a Jerusalén no le ganó Roma, a la iglesia de Jerusalén le ganó el fariseísmo, se regresaron a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pasó un cisma tan grande que dejaron el evangelio y volvieron a hacer de nuevo a las obras de la ley. ¿Y qué decía, literalmente, qué decía Pablo? Entonces nosotros empezamos a recordar cómo es la iglesia primitiva, sin tanta mentira, sin tanto adorno, sin tanto alabar a las denominaciones y sin tanto alabar, sin tanto meterle mucha salsa o sin meterle mucho relleno a la historia, sin meterle mucho relleno a Jesús. ¿Quién es Jesús? Sin meterle ningún tipo de relleno a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no, qué aburrido! No, yo quiero que Jesús me dé una camioneta. Yo quiero que Jesús me diga qué hacer. Yo quiero que Jesús sea el personaje histórico que yo me imagino. Ahora ya ven por qué muchos de ustedes conocen a Alejandro Magno y no a Gengis Khan. Porque justamente no les gusta ver la realidad de las cosas. Les gusta ver las cosas adornadas. Les gusta ver las cosas que uno dice, ay, yo quiero que tenga más historia, yo quiero que tenga más chiste. Yahvé es sencillo, Yahvé es simple, Yahvé es conciso. Yahvé no es alguien a quien tú puedas querer decorarlo, querer adornarle. Yahvé es sencillo. Tú ofrendas un cordero sin defecto y yo te perdono. Es sencillo, no hay más. Pero como eso no hay mucho adorno, entonces las denominaciones tienen que empezar a dar vueltas para ver cómo te pueden entretener. Y eso no es así. Las denominaciones en eso es lo que los corrompe, me interpretan. Porque el amor al dinero hace que empiecen a dar vueltas, hace que empiecen a a que hagan algo a cambio de su salvación. Entonces, ¿cuál es la verdad? Sencilla. Jesucristo perdonó todos tus pecados una vez y para siempre en la cruz. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque eternamente los perdonó. Dios está en la eternidad. Entonces allá tú ya no tienes pecado, ¿sí? Y si tú estás en la eternidad junto con Dios, entonces tú ya no eres de este mundo. Solo estás de peregrino con este cuerpecito. Entonces, si tú estás con este cuerpo y ya eres celestial, entonces tú no tienes pecado delante de Dios. Entonces tú dejas de ver tu propia perspectiva y entonces empiezas a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? Dios solo quiere almas para el cielo. ¿Y esto qué significa? Que las almas crean que sus pecados son perdonados. Sin adorno, sin absolutamente meterle nada más para que yo te pueda entretener aquí. Esa es la verdad. Y las personas que son buscadoras de la verdad real, entonces pueden entenderlo. Sin hacer faramaya ni teatro, sin hacer drama, sin hacer espectáculo. Jesucristo ya murió por ti. Jesucristo murió para redimirte. Tú ya no le debes nada, absolutamente nada a Dios. Entonces, bueno, eso es todo. El monje que vendió su bocho. Pésimos argumentos. Creo que no estuviste desde el principio del live. Ok, si alguien tiene una duda, ok, leo muchos arrobas. Leo muchos arrobas. Recuerden que yo no leo los arrobas. ¿Y en qué documentos basas tus argumentos? Es historia viva el monje que vendió su bocho. Dime si a ti no te enseñaron sobre Alejandro Magno y sí sobre Gengis Khan. Realmente muchas de las personas quieren de verdad la historia adornada. Por eso, ¿por qué creen que a muchas personas les aburre la historia? ¿Y por qué prefieren las películas?
vamos a hablar de esto. ¿Por qué las personas les aburren los libros de historia y prefieren ver películas? Porque las películas visualmente son muchísimo más entretenidas. Visualmente tú puedes imaginarte cómo sucedieron las cosas y meterle drama, meterle romance, meterle un montón de cosas, porque las películas te hacen sentir. Las películas te hacen sentir, ay, es que qué bonito que el personaje salvó a su esposa, qué bonito que el personaje dio la vida por sus hijos, qué bonito que el personaje eh, murió en un, no sé, en medio de una batalla y al final le dijo a su hermano, gracias por ser... Se estaban... Esterilicen a sus perros, por favor, esterilicen a sus perros. Bueno, pero sí. Entonces, ¿por qué prefieren las películas? Prefieren las películas porque les gusta muchísimo el drama que surge por por medio de que ellos sean los principales y sentirse identificado con el principal. Por el contrario, con la historia, eso no sucede. O sea, cuando tú lees la historia, empiezas como a decir, ay, bueno, ¿y qué más hizo? ¿Y qué más hizo Carlos? ¿Y qué más hizo Darío? ¿Qué más hizo, etcétera, ¿no? ¿Qué más hizo Gregorio? ¿Qué más? Y entonces tú estabas como, ay, no, qué aburrido, ¿por qué aquí no hay peleas? ¿Por qué aquí solamente hablan? ¿Por qué aquí solo firman? Entonces tú estás leyendo esas cosas y es muy fácil saber por qué la gente, porque no te entretiene. Entonces recuerden que una iglesia que sea un entretenimiento normalmente no va a esperar de ti a que tengas la verdad, sino va a esperar a que estés entretenido, va a esperar a que estés como en una película, que te haga sentir, que te haga vibrar, que te haga pensar, ay sí, yo soy hijo de Dios cuando levanto mis manos, cuando me agacho, cuando doy vueltas en el piso, y no te hace pensar, tú eres hijo de Dios por algo tan sencillo como algo que dice la Biblia. Ay, no, yo no quiero eso, yo quiero espectáculo, quiero drama. Y es por eso que es muy difícil lograr que las personas puedan escuchar. ¿Y quién hace todo este entretenimiento? Satanás. Todo ese entretenimiento, toda esta bulla, todo este parloteo es obra de Satanás para que tú nunca puedas escuchar. Bueno, eso es todo. ya me pasé, ya me pasé. Ya me pasé muchísimo del tiempo. Nos vemos mañana a las, si Dios permite, a las 8 de la mañana o más tardecito. eh, la magia del cine, dice el diablito y su Catrina. No entiendo. Concrete dice, ¿por qué tienes canas y su cara se le mira joven? Sorry por mi pregunta. Porque es genético, es algo genético. Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas. Decía el rey David, tengo tanta maldad como cabellos tengo en mi cabeza. ¿Se imagina? Entonces, ¿esto a qué se refería? Que solo se bastaba de la gracia de Dios para poder vivir. Entonces, que sea ejemplo para nosotros. Nos vemos.